Otros mundos. Y esta noche, dentro de Materia Reservada, lanzamos una pregunta. ¿Ovnis y ruinas en la Luna? La verdad que mucho se ha hablado, compañeros, desde que el hombre dicen que pisó la Luna, porque algunos siguen manteniendo que nunca lo hicimos, aunque no quiero ser pesado, pero yo siempre he mantenido que sí llegamos a la Luna, pero no se mostró todo lo que allí pudieron captar, tanto en filmaciones de vídeo como en fotografías. Por tanto, después, para mí, creo que fueron manipuladas y el hombre sí llegó a la Luna. Pero realmente, ¿qué descubrieron allí en la superficie selenita? Nos tenemos que remontar al año 1969, la fecha aquí en España, en Europa, era ya 21 de julio de ese año, repito, 1969, y allí ocurría algo. Ocurría, según muchos investigadores, lo que a continuación van a escuchar. Era la conversación entre los astronautas Armstrong y Aldrin con Houston. Eso es lo único que queremos saber. Esos tipos son enormes, señor, son enormes. Un momento, chicos. ¿Podría tratarse del campo de distorsión? No es el campo de distorsión. Ustedes no lo creerían. ¿Qué les sucede? ¿Qué demonios pasa? Señor, están bajo la superficie. ¿Qué funciona mal? Control llamando a Apolo 11. Roger, estamos bien, pero hemos descubierto algunos visitantes. Sí, han estado aquí cierto tiempo a jugar por las instalaciones. Misión central al habla. Confirme el último mensaje. Les estoy diciendo que aquí hay otras naves espaciales. Están una al lado de la otra en fila, en el lado más alejado del borde del cráter. Repitan, por favor, repitan. Examinaremos la órbita, queremos volver a casa. Me tiemblan tanto las manos que no puedo... ¿Filmar? Demonios, así es, pero las condenadas cámaras están funcionando mal aquí arriba. Muchachos, ¿consiguieron algo? No tenemos más películas. Tenemos 3 tomas de los ovnis, o lo que fueran. Incluso pueden haber velado la película. Misión Control, aquí Misión Control. ¿Están ustedes por partir? ¿Qué significa ese alboroto? ¿De qué ovnis están hablando? Expliquen, por favor. Señor, están posados aquí en la Luna, observándonos. Obtengan fotos, todas las fotos posibles. ¿Están ustedes filmando? Sí, los espejos están en su lugar. Pero esos seres pueden venir mañana y llevárselos, cualquiera que sea su forma. Eso eran naves espaciales, sin ninguna duda. Ahora hablaremos de esa conversación y de datos que vamos a aportarles, y la persona que realmente tiene que hacerlo es el que ya se encuentra al otro lado del teléfono y es nuestro amigo, nuestro colega José Antonio Caravaca. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿a ti qué te suscita esta conversación? Bueno, pues como bien decías, que posiblemente la NASA no haya contado toda la realidad, independientemente de la realidad o no del documento sonoro que ha recreado, por cierto, bastante convincente, que hay una información que ha quedado ahí, que no ha podido ser divulgada por motivos que ni siquiera podemos llegar a aventurar, pero que realmente a las alturas que nos encontramos, casi 40 años después de que haya sucedido, pues seguimos prácticamente sin saber qué es lo que ocurrió realmente, y valga la redundancia, aquel 21 de julio de 1969. También hay que decir que hay una segunda conversación, pero eso será cuando vayamos avanzando mucho más sobre este tema. Decirles a los oyentes, obviamente ya conocerán a nuestro amigo, nuestro colega José Antonio Caravaca, pero hay que decirles que es un grandísimo experto, es un hombre estudioso, investigador en todo lo referente al fenómeno OVNI y otros temas más, pero siempre ha estado muy involucrado en este tema de los no identificados.
y hoy nos va a hablar de muchos datos, posiblemente, José Antonio, datos inéditos, ¿no? Sí, sobre todo referente a una cuestión que durante mucho tiempo ha intrigado a muchísimos investigadores y que se refiere a la posibilidad de que los astronautas del Apolo 11 en aquel mítico viaje tuvieran una misión encubierta, una misión secreta que consistiría en documentar gráficamente la existencia de unas ruinas, de unas construcciones en la superficie de nuestro vecino satélite. Lo que vamos a hacer es ir al principio, es decir, cuando realmente llega el Apolo 11 a la superficie de la Luna y comienzan a suceder cosas como, por ejemplo, la conversación que acaban de escuchar y que tú también has escuchado, y a partir de ahí van sucediendo un montón de cosas, pero vayamos con ese principio. Los astronautas, según informaciones, José Antonio, y ahora si quieres puedes comentar de dónde aparecen esas informaciones o por parte de quién, manifiestan que se capta una comunicación entre el Apolo y la base Houston, que es, repito, lo que acaban de escuchar. Todo esto, ¿cómo se recoge? ¿Quién recoge esta conversación? Bueno, supuestamente durante el periplo que conduce al Apolo 11 a posarse sobre la Luna, sobre lo que yo no tengo ningún tipo de duda, como también decías al inicio de mi intervención, creo que todo aquel que duda de que el hombre ha llegado a la Luna simplemente no se ha documentado, y al parecer había muchísimos radioaficionados en distintos puntos del planeta captando las emisiones, aunque la NASA intentó por todos los medios de que estas no pudieran ser interferidas por nadie, pues radioaficionados desde Australia, desde diferentes puntos del planeta, estuvieron a la escucha de estas conversaciones, y muchas de ellas, supuestamente digo, se han ido filtrando a lo largo de los años, incluso prácticamente desde la década de los 70 circulan ya en los medios de comunicación, donde habría una información referente sobre todo a hipotéticos contactos que tuvieron los tripulantes del Apolo 11, contacto visual con ovnis que siguieron la misión prácticamente desde su despegue. De alguna forma esto nos llega o nos indica que la NASA pues ejerció un ejercicio de censura, sobre todo para que la opinión pública mundial no tuviera conocimiento de que incluso durante el trayecto, durante el vuelo del Apolo 11, fueron seguidos por ovnis. Incluso hay filmaciones que se han filtrado a la prensa donde se observan erráticos movimientos de luces alrededor de estas naves, y que sin embargo, me refiero a las naves de la NASA, y sin embargo no han sido desmentidas por la propia Agencia Espacial Norteamericana, lo que de alguna manera nos indica de que probablemente sean ciertas. Y bueno, José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Vamos a ver, hay muchas cosas que suceden cuando uno habla de la Luna. La primera es desconfianza total y absoluta ante ese organismo que en ciertas ocasiones se ha tornado excesivamente chapucero, llamada NASA, que de alguna forma nos hace dudar de muchísimas cosas, ¿no? Hay varios aspectos, como tú comentas, además de ese lanzamiento que tú dices que fue flanqueado por una serie, o escoltado por una serie de objetos extraños. Luego tenemos también otras teorías que hablan de lo extraño, ¿no?, de ese cuerpo que vemos todas las noches, en muchas ocasiones por el día también, esa luna que está tan cerca y tan lejos de nosotros, que, bueno, algunos piensan o creen que incluso es artificial. Bueno, todo esto va como, digamos, al hilo, ¿no?, de lo que tú estás hablando, y lo que nos hace sospechar que probablemente exista algo más que nos estén ocultando reiteradamente durante todo este tiempo, José Antonio. Claro, evidentemente, y también hay que decir que en España, sobre todo, es conocido el asunto de las construcciones lunares a raíz del documental que realizó Juanjo Benítez en la serie Planeta Encantado, en el episodio Mil los Rojos, y mucha gente pues adjudicó esto quizá a una invención del escritor navarro, pero hay que decir que prácticamente en Estados Unidos es un asunto que se lleva debatiendo durante muchísimos años
quizás no con la información que pudo conseguir Juanjo Benítez, y no es un tema novedoso, ni inventado, ni sacado en un momento dado para la realización de un documental, sino que podría decirte que hay incluso recortes de prensa del año 1953 en el Tribune Herald de Nueva York, donde ya algunos astrónomos hablaban de la existencia, de que habían detectado la presencia de una construcción artificial como una especie de enorme puente, un puente de proporciones gigantescas, que fue incluso corroborado por otros astrónomos desde otros puntos del planeta, que incluso decían que lo veían brillando. Y podemos decir que durante muchísimo tiempo, antes incluso de la llegada del hombre a la Luna, había cierta discusión incluso en el campo de la astronomía sobre la presencia en la Luna de algunas construcciones que podían ser claramente artificiales, y todo esto no se hizo más que acrecentar a raíz de ciertas filtraciones cuando ya pudimos llegar a nuestro vecino satélite, donde se hicieron más patente esta información sobre la presencia sobre la superficie lunar de ruinas y de edificaciones que para nada tenían que ver con la humanidad, que eran claramente de origen extraterrestre. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Soy José Fernando Caballero. Mira, quería preguntarte, desde el año 69, durante varios años, los Estados Unidos estuvieron alunizando en varias ocasiones. Luego, durante 35 años apenas se ha hablado de la Luna, se decía que no tenía ningún interés. ¿A qué crees que se debe que de nuevo quieran volver allí, ese interés repentino por la Luna? Bueno, el interés repentino que parece que de nuevo ha surgido en la NASA, en la Agencia Espacial Norteamericana, por volver a la Luna. Posiblemente se hable incluso de crear allí una estación permanente que sirva de enlace o de puente para conquistar Marte. Viene también con lo que comentabas ahí antes, de que en un primer momento se decía que no había agua en ninguna parte, y ahora parece que hay agua en todos lados. Ya se ha confirmado con que también hay algunos científicos, algunos expertos de NASA que han dejado de trabajar para la... Pero José Antonio, perdona que te haga un inciso, porque es que resulta que cuando hablamos de que no había agua, eso es discutible. Tenemos una misión, la del Lunar Prospector, que encontró agua en el Polo Sur hace ya bastantes años, y no una poca de agua. Encontró muchísima agua en la Luna. Sí, pero que si te fijas que es de un tiempo por eso digo, a esta parte, cuando se le ha dado un bombo a la existencia de agua. Claro. En distintos lugares del sistema solar. Y pero que quiero decir, José Antonio, que la gente que no piense que es algo nuevo. Sí, pero que incluso para la Agencia Espacial, para NASA, cuando lo anuncia es como si fuera nuevo. Por eso digo. Que ahí está el problema, porque una cosa es que el gran público desconozca algunas informaciones puntuales de algunas misiones, de algunas prospecciones, de algunos análisis que se han efectuado a través de fotografías, y que quizás no hayan llegado como digo, al gran público, pero que la NASA en algunos momentos dé a entender que esta información es novedosa, cuando incluso se está diciendo que en las primeras misiones que se enviaron de sonda al planeta Marte ya se detectó la presencia de vida a nivel microscópico. Pero creo que hay un gran problema, lo he comentado anteriormente, José Antonio. Como se decía que agua era sinónimo de vida, la NASA tampoco podía promulgar en demasía el decir que se estaba descubriendo agua, porque si no todo el mundo se iba a echar encima diciendo, o sea que si están descubriendo agua es porque hay vida, ¿no? Repito que eso es lo que antes siempre se comentaba. El problema está que ahora se está descubriendo mucha más agua, y ahora parece que ese sinónimo de vida no está tan acompañado, ¿no? Sí, pero quisiera terminar con la pregunta que es interesante. Sí. ¿Por qué volvemos a la Luna? Y esa pregunta se complementa, ¿por qué dejamos de ir a la Luna? Porque en muy corto espacio de tiempo, entre 1969 y 1972, que fue la última vez que pisamos con nuestros pies la Luna, se realizaron 6 misiones a la Luna, con todo el coste presupuestario que esto lleva, que ahora dicen que es bastante grande, cuando todo el mundo sabe que hoy día se gastan infames cantidades de dinero en muchísimas cosas, y sin embargo durante un corto espacio de tiempo se produjeron 6 visitas al planeta, a la Luna. Incluso en 1969 hubo 2 llegadas, en el año 72 otras 2 llegadas, y quizás, como apuntan algunos investigadores,
la elección de esos lugares estaba estratégicamente señalado. Pero, José Antonio, ¿tú crees que hemos dejado de ir a la Luna? Yo creo que no, porque si revisamos bien la semana pasada estuvimos hablando de la alternativa 3, ¿no? Y ya se hablaba de que puede ser que haya una carrera espacial paralela que nos estén ocultando. Bueno, eso sería también entrar en otra línea de debate, pero a la que nos ocupa podríamos decir que la NASA, según la información incluso de trabajadores que han trabajado en la agencia, podemos hablar de Ken Johnston, un hombre que ha sido director de la sección de conservación de fotos de la NASA, que dice abiertamente, y no hace mucho tiempo en ruedas de prensa, que la NASA oculta material fotográfico donde se evidencia sin lugar a dudas de la existencia de diferentes construcciones sobre la Luna, desde cúpulas, pirámides, diferentes estructuras artificiales que indican que en alguna época y quizás en la actualidad incluso puede haber gente utilizando dichas instalaciones. Incluso llega más allá en sus afirmaciones cuando dice que incluso la NASA ha conseguido extraer cierta tecnología de algunos de los restos que han conseguido los astronautas junto a esas rocas lunares que son las únicas que se han mostrado como souvenir que se han traído de la Luna. Corroborando esta información, también puedo comentaros que Richard Holgan, también asesor incluso de la misión Apolo 11, llega más lejos que su colega e implica incluso a otros países en esta censura, en este corte de información que hay que decir, hay que señalar que si fuera cierto sería un agravio, digamos, un atentado gravísimo contra toda la humanidad, puesto que se está ocultando una información valiosísima a todos nosotros, simplemente por unos intereses, en este caso comerciales. Cuando se dice, Richard Holgan asegura que algunos de los restos que han sido traídos de la Luna, pues han servido para fabricar ciertos productos de alta tecnología y que Estados Unidos no ha tenido más remedio que compartirlos con China, con la India, con Rusia, incluso con Japón. De alguna manera se sobreentiende que es para callar bocas. Vamos, no podemos decir que esta información sea totalmente cierta, pero lo que sorprende es que trabajadores del calibre como de estas personas que han hablado, pues de alguna manera siembren la duda sobre los verdaderos intereses que han llevado a la Agencia Espacial Norteamericana, que hay que decir que es un organismo militar, un organismo controlado por los militares, a llegar a la Luna. No se trataría de un simple logro científico como se ha vendido para demostrar la capacidad de una nación para, a través del uso de la tecnología, salir de nuestro planeta y empezar a conquistar el universo. Eso sería simplemente la fachada de la operación que comenzó con el Apolo 11. Sería una misión mucho más compleja, que sería posiblemente descubrir qué se esconde detrás de esas construcciones, que hay que decir también que se llevan durante muchísimo tiempo observando y vigilando a través de las distintas sondas que se han enviado a la Luna y que han recogido centenares, millares de fotografías documentando, digamos, prácticamente metro a metro, donde se sitúan todo este tipo de anomalías que se encuentran en la Luna. Es que, José Antonio, para ir un poco encauzando todo esto y para no, dijéramos, confundir mucho a los oyentes, hemos hablado al principio de una conversación. También has comentado tú una serie de avistamientos por parte de astronautas en el espacio, en el viaje a la Luna. Ya eso hay que ir un poquito hacia atrás, ¿no? Pero vamos a intentar, José Antonio, a partir de ese momento de que se llegue a la Luna, de todo lo que tiene que ver con ese evento, ¿no? Con ese momento concreto. Personas que hablaron, como por ejemplo, entre otros, Maurice Sutherland, como también Alan Davis, y hay datos que tenemos que seguir aportando para llegar en la parte prácticamente final. Lo digo porque puedes ir exponiendo todos esos datos y después, si te parece, vamos nosotros haciendo una especie de tertulia con todo lo que tú nos has contado. ¿Te parece? De acuerdo. Bueno, podríamos decir que, por ejemplo, otra de las personas que han hablado ha sido Alan Davis, un ingeniero que trabajó para la NASA en el proyecto Apolo 11. Podemos decir
que casi todas las personas que han ido filtrando esta documentación o esta información referente a la existencia de ruinas en la Luna son personas cualificadas, no son periodistas y no son personas que de alguna manera puedan inventarse todo lo que cuentan, sino que son personal autorizado, por lo menos que han trabajado directamente, incluso en el caso de Alan Davis, trabajó en la isla de la Antigua, en el Caribe, y recibían la señal directamente del Apolo 11 antes de que fuera redifundida a otro centro de la NASA. Alan Davis comentaba que ellos ya enviaban la señal con cierto retraso para que de alguna manera existiera un plazo de tiempo para que la Agencia Espacial Norteamericana tuviera tiempo, y nunca mejor dicho, para cortar si se producía algún tipo de descubrimiento o cualquier tipo de incidente. También hay que decir que si se producía cualquier tipo de percance o de accidente de los astronautas durante el descenso, para que estas imágenes no salieran a la luz pública. También hay que decir que en aquella época se encontraba la cosa en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, y estas imágenes de alguna manera del desastre de la llegada a la Luna hubiera supuesto un duro golpe para el gobierno norteamericano. Pero bien, como decimos, Alan Davis pues asegura que en el monitor donde él controlaba o él observaba los movimientos de Armstrong y su compañero sobre la superficie lunar, él vio claramente cómo se acercaban, cómo filmaban una enorme construcción, una especie de enorme hangar que se hallaba muy próximo al lugar donde habían alunizado, en el mar de la Tranquilidad, muy cerca del cráter Moltke, como después pudo averiguar Juanjo Benítez a través de diferentes confidentes que ha tenido dentro de la Agencia Espacial Norteamericana, que le han confirmado la información de Alan Davis y la de otros especialistas que han apuntado ante esta posibilidad. Y Alan Davis venía a decir que aquella construcción enorme estaba derruida, parecía que llevaba muchísimo tiempo abandonada, por la impresión que a él le daba de cómo estaban las esquinas y algunos trozos del edificio. No se hablaba de miles de nombre, años, ¿no? Miles de años incluso, sí, se llegó a decir. Que te podías tener miles de años de abandono. No vio ningún tipo de actividad ni en el interior ni en el exterior que le indicara que aquello funcionaba. Incluso ya te digo que por el aspecto visual de toda la estructura, de todo el edificio que él denominó el hangar, pues daba la impresión de que quizás llevara miles de años abandonada. Y esta información, Alan Davis dice que él la vio, asegura y perjura que fue así, y que sin embargo, para mal de todos nosotros, pues no pudimos contemplarla en aquellas míticas imágenes que nos ofrecieron en los televisores en blanco y negro, y que de alguna manera podrían haber causado un gran impacto. Imagínate todos los millones de ojos que estaban clavados en esa pantalla viendo a esos astronautas en un blanco que casi quemaba, pero imagínate que ven una enorme estructura allí donde se decía que no había nada. Enseguida vamos a escuchar esa conversación que hemos recreado mi compañero Paco Buitrago y un servidor. La verdad que cada vez que hablamos del asunto de la Luna y todos sus misterios, es un tema tan atrayente y tan, yo creo que tan tremendo, tan amplio, que algunas veces hablar de todo esto es bastante difícil. Pero es verdad, hay cantidad de misterios antiguos, como los famosos fenómenos lumínicos que se han visto. Se ha hablado de cráteres que han desaparecido, se ha hablado de luces como de una procesión sobre la superficie y sobre cráteres, ¿no? Bueno, construcciones como dice José Antonio, si los astronautas también vieron ovnis, incluso seres en la Luna. Anteriormente se estaba diciendo también por parte de ellos hacia Houston que estaban acompañados por un objeto desconocido. Claro, es que la Luna, por el lugar caprichoso que ocupa en el universo, con referencia a nosotros, pues da lugar a muchas dudas, y sobre todo plantea cantidad de incógnitas, y bueno, y su influencia también es muy seria, ¿no?, sobre nuestro planeta. Influye sobre las mareas
y bueno, yo creo que soy partidario y soy consciente de que también influye sobre las personas, ¿no? Hay estudios hechos al respecto sobre ello. Ese magnetismo y esa atracción por la luna es algo que a todos nos fascina y no nos deja de impresionar. Nadie se cansa de mirar al cielo y ver la luna ahí situada, con lo cual todo eso da pie a muchas conjeturas. Eso también está claro, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que, y vuelvo a reincidir en la cuestión, de que estamos hablando de testimonio de personal relacionado directamente con la NASA. Hay un dato que ya de por sí es desconcertante cuando se habla de los ovnis que pudieron seguir o estar presentes en toda la misión espacial del Apolo 11. El propio Buzz Aldrin, el astronauta, recientemente, coincidiendo con el 40 aniversario, ya habló abiertamente de que incluso ya eran de dominio público, que habían visto un objeto volador no identificado que siguió al módulo espacial en forma de libro abierto, decía, muy brillante, que curiosamente cada vez que era observado por alguno de los tripulantes pues lo veía de una forma, pero la NASA no ha tenido ningún tipo de inconveniente en reconocer que esto es cierto, que Buzz Aldrin vio un objeto a cierta distancia del módulo espacial que no pudo ser identificado. Incluso existe la conversación que mantienen con Houston preguntándole qué es aquello que están viéndolo. Incluso piensan que puede tratarse de una tapa del cohete que se ha dejado atrás y que incidiendo quizás los rayos del sol pues produce aquel efecto, pero sin embargo le confirman que aquella tapa se encuentra muy lejos de donde se hallan ellos en aquellos momentos, y por tanto hay que dejar claro a la audiencia que aquí no estamos hablando de detalles que se han de alguna manera extrapolado, que se han de alguna manera inventado algún investigador, algún ufólogo, como se suele decir, que estas son cosas que los creyentes, los ovnis van divulgando, sino estamos hablando de transcripciones de la NASA. Estamos hablando en este caso de Buzz Aldrin. Incluso Astro reconoció haber visto este objeto, incluso que lo vieron a través de un pequeño telescopio que tenían en el interior del módulo. Por tanto, no cabe ningún tipo de duda que, independientemente, eso sí, de la naturaleza final del objeto avistado, se han visto ovnis, objetos voladores no identificados, durante la misión Apolo 11, y quien diga eso simplemente no se ha documentado. Está muy bien lo que dice José Antonio, porque tanto lo que él está defendiendo como lo que nosotros aquí vamos a decir esta noche no es algo que digamos nosotros, que nos lo hayamos inventado, sacado de la manga. Alan Davis era ingeniero en telecomunicaciones de la NASA. Ken Johnson era exdirector de la sección de conservación fotográfica de la NASA, y Richard Hoagland era un ex asesor de la NASA. Y alguien más que antes he mencionado. Para el Apolo 11. Sí, también está Maurice Chatelain, que creo que era el jefe de comunicaciones. Sí, que durante mucho tiempo trabajó con NASA y que ya cuando dejó el estamento habló abiertamente de que había muchísima ocultación de información. Incluso Juanjo Benítez, como decía, tuvo la fortuna de poder contactar con un ex oficial de NASA, militar, de alta graduación, a que él denomina Mirlo Rojo, ya fallecido, que le amplió la información de Alan Davis. Mucha gente ha confundido a Mirlo Rojo con Alan Davis, pero hay que decir, conversaciones que he tenido sobre este particular con Juanjo Benítez, que no solamente incluso Alan Davis y Mirlo Rojo, sino que existen al menos casi media docena de personas que han suministrado diferente información relacionada con este asunto a Juanjo Benítez. Y ampliando lo que estábamos comentando, Mirlo Rojo le dio datos muy concretos sobre este famoso hangar, e incluso pudieron calcular las medidas que podía tener este edificio. Estamos hablando de 60 metros de largo, 9 de alto, tenía 12 ventanas, tenía una gran puerta de casi 6 metros de largo por 3 de altura, y el muro interior era bastante ancho, era de cerca de 5 metros de anchura. Estaba fabricado con el mismo tipo de material que se veía sobre la superficie lunar, parecía roca lunar, parecía algún tipo de material muy similar. Este dato también es confirmado por Alan Davis. En las esquinas había
como una especie de cuña o de esquinero también de alrededor de 4 metros de altura. Estamos hablando de un edificio colosal, un edificio que no tenía techo, y que, como digo, y que, como insiste incluso Mirlo Rojo, parecía que llevaba muchísimo tiempo abandonado. Pero no es solamente esto, decían que las distintas misiones orbitales enviadas a la Luna, tanto por soviéticos como norteamericanos, habían documentado incluso la existencia de una hilera de obeliscos de cerca de 30 torres, que se asemejan quizá a los obeliscos egipcios, pero de proporciones quizá gigantescas, que estaban alineados perfectamente en grupos de 3, y que todas estas edificaciones fueron prácticamente cartografiadas por estas misiones espaciales, que sirvieron de apoyo para la posterior llegada del hombre. Incluso aportaba un dato concreto de que se habían obtenido casi 20.000 fotografías, solamente 20.000 fotografías del hangar que posteriormente Armstrong se ocupó de documentar, digamos, a través de una filmación. Bueno, pero José Antonio, hay también una cosa que llama poderosamente la atención. Algunos científicos sostienen que la Luna es un pedazo de la Tierra que fue arrancado en su momento por el impacto de un asteroide, ¿no? O planeta, ¿eh? O planeta, pequeño. bueno, sí, un planetoide también podría ser. Pero bueno, Decían el tamaño de Marte, sí, se ha comentado, ¿eh? Esas serían las teorías que hay al respecto de ese asunto. Pero claro, uno piensa, construcciones en la Luna. ¿La Luna realmente ha llegado a ser como la Tierra en algún momento? José Antonio, ¿tú qué crees? La verdad que no podría responderte a esta pregunta, puesto que hay actualmente incluso un gran debate en cómo llegó ese pedazo de roca a estar ahí. Pero es que eso sería clave averiguar eso para entender mejor por qué están esas construcciones ahí. Pasa lo mismo que en Marte, ¿no? ¿Por qué están esas construcciones ahí? Porque realmente, si están esas construcciones ahí, en esas condiciones, unas condiciones muy humanas, muy similares a lo que podemos encontrar aquí, por ejemplo, si contemplamos la civilización egipcia o los mayas, ¿no? Sí, sí. Que son otras civilizaciones que han pasado por la Tierra, pero que han desaparecido. Si esas construcciones están allí, es porque la Luna, en su momento, tuvo vida en superficie. Y si tuvo vida en superficie, lógicamente la fisonomía de la Luna era totalmente distinta a la que hay ahora. Y eso es otra de las cosas que... Según estas apreciaciones, esas ruinas pueden llevar miles de años abandonadas. No se puede más que aventurar o conjeturar qué tipo de vida había en nuestro satélite hace esa friolera cantidad de años. Y sobre todo qué verían los antiguos, ¿no? Porque la fisonomía de la Luna, si era distinta y era un planeta similar a la Tierra, también tendría que verse distinto desde la Tierra. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Sí. Sí, quería comentarle a Paco que yo no creo que la Luna tuviera las cualidades nunca para tener vida sobre su superficie, simplemente porque es demasiado pequeña y entonces su capacidad gravitatoria pues le impide el tener una atmósfera, simplemente se difumina. Entonces esto no permitiría una vida tal como la conocemos aquí, aunque esté tan cerca de nosotros. No sé si Paco no se refería a eso, sino simplemente envía el hecho de cómo estaría la Luna con esa actividad. Claro, pero eso te digo... Esas edificaciones que darían la vida en superficie... visual de iluminación, quizás de... Bueno, de todas formas, hay que también tener en cuenta una serie de circunstancias. Estamos elucubrando, intentando darle un sentido a esas ruinas ahí encima de la Luna, ¿no? No solo limitarnos a estudiarlas. También tenemos otras posibilidades. Pero vamos a supongamos... Y son atmósferas artificiales, no lo olviden nunca. También hay un gran debate sobre realmente, incluso se dice que no se ha contado toda la verdad sobre las circunstancias físicas que se encuentran en la Luna, puesto que incluso los conspiranoicos que dicen que no hemos llegado nunca a llegar a la Luna tienen parte de razón cuando explican que hay algunas fotografías que presentan un tipo de iluminación que no concuerda con las características que se han comentado que se encuentran. Y eso es cierto. Es totalmente cierto. Además, de hecho, cualquiera que estudie fotografía puede averiguarlo muy fácilmente. Además. Pero vamos, volviendo al tema de la ruina, podemos sacar incluso
otro testimonio para que veamos, para que la audiencia vea lo amplio que es el tema, que se ha pretendido encasillar quizás solamente, quizás desde, sobre todo aquí en España, en Europa, que no ha tenido quizás la trascendencia que ha tenido en Estados Unidos, pero como digo, allí llevan muchísimos años, llevan décadas hablando sobre la posibilidad de que no nos contaran todo lo que encontró la NASA sobre la superficie de la Luna. Podemos hablar del testimonio del sargento Carl Ward de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que trabajaba en el grupo técnico del director de inteligencia en la sede del Comando Aéreo Táctico, en la base de Langley, en Virginia. Trabajaba como técnico fotográfico militar, y él cuenta que en una ocasión conoció a un militar que le habló de la existencia de una base en la cara oculta de la Luna. Incluso le mostró una fotografía donde se observaban diferentes estructuras como figuras geométricas, torres, construcciones esféricas de gran altura, estructuras parecidas a la de un plato de radar, pero enormes, de cientos de metros de envergadura. A él le sorprendió porque incluso él accedió a la sala donde se trabajaba con este material y vio que había personal de la NASA, vio que había gente sin uniforme, que estaban vestidas de paisano, que llevaban traductores, por lo que él interpretó que no eran norteamericanos, y todo esto le produjo cierta inquietud al sargento Carl Wolf, puesto que era una cosa que no era habitual ver en una base de esa seguridad, ver personal no militar, ver personal de la NASA, que todos estaban viendo una fotografía donde se veían todo este tipo de estructuras que, como digo, él mismo pudo verla. Él certifica que vio esta documentación gráfica, y cuando se le ha preguntado que por qué no consiguió copia o no realizó ningún tipo de robo, entre comillas, pues dijo que realmente él se sintió impresionado por todo y pensaba que si hubiera realizado cualquier tipo de maniobra en este sentido, pues su vida incluso hubiera corrido riesgo, viendo la seguridad y sobre todo viendo la trascendencia de lo que allí se estaba manejando, porque digo que él asegura que vio fotografías donde se veían edificios muy altos, estructuras delgadas como puente, incluso lo que a él le parecía incluso ciudades enteras. Por tanto, podemos decir que existe gran cantidad de personas que de alguna manera siguen insistiendo o siguen incidiendo en la cuestión de la probabilidad de que sobre la Luna existieran ruinas, pero y curiosamente casi todos hablan de estructuras, de edificaciones que están abandonadas. Mirlo Rojo le comenta a Juanjo Benítez quizás la información más trascendental de todas, y es que la NASA, y esto hay que tenerlo en cuenta para entrar quizás en un debate, la NASA decidió eliminar todo vestigio que de alguna manera pudiera conducir a pensar que aquello tenía una procedencia extraterrestre. ¿Y cuál fue la solución que planteó NASA? Enviar bombas nucleares a la Luna, lanzar bombas nucleares y destruir todo vestigio que de alguna manera pudiera desestabilizar el conocimiento humano sobre el universo, en este caso sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Un inciso. Ahora que estás ahondando en este asunto concreto de bombardear la Luna, ¿crees tú que posiblemente quedaba todavía algo en la superficie y el último impacto recibido por la Luna, o sea, que lanzamos una bomba en la Luna, ese impacto también sirvió para destruir algo más? ¿No solamente el buscar agua, que es lo más fácil decirlo? No, bueno, de la última prueba que se realizó, estamos hablando de una prueba que se efectuaría en la década de los 70. Sí, por supuesto, pero por eso Juanjo Benítez decía, y él respondía a la pregunta, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Quizás porque todo quedó bajo esta nube radiactiva provocada por el selectivo bombardeo de estos lugares donde se encontraban estas ruinas. Maurice Chatelain, el que comentábamos anteriormente, él decía en otro contexto que la misión Apolo 13 llevaba una bomba nuclear. Bueno, pero yo creo que, José Antonio, Javier ha querido comentarte que en recientes fechas se ha producido un impacto sobre la Luna. Sí, bueno, se han realizado, durante estos tiempos se han realizado diferentes experimentaciones lanzando sondas incluso sobre el planeta Marte, y en este caso, en este sentido, pues se comenta que se ha podido de alguna manera eliminar las pruebas
de la existencia de estas ruinas en la Luna a través de la detonación de armas nucleares. Sí, pero es que se ha producido un impacto hace un mes. Sí, Que te preguntaba, Javier, si tú crees que también ese que impacto... no era la búsqueda de agua, sino que realmente era tapar o borrar huellas, ¿no? Las pocas que dejarían. Yo pienso ya que no, si esta información es cierta, pues no quedaría ya muchísimo. Títere con cabeza, vamos. Pero también hay que decir para todo aquel que nos esté escuchando y piense que quizá esto está más próximo a un cuento, a un relato de ciencia ficción que a la realidad, que hace ya algún tiempo el físico Leonard Reichel dirigió un proyecto ultra secreto denominado A119, que nada tiene que ver con la cuestión que estamos hablando, pero para que el oyente tenga idea de lo que es capaz el gobierno norteamericano. En la década de los 50 planeaba este proyecto, el A119, planeaba mostrar al mundo la supremacía militar estadounidense. ¿Y cómo pretendía lograrlo? Enviando una bomba nuclear a la Luna y provocar un enorme hongo atómico que fuera observado desde cualquier lugar del planeta, para que todo el mundo se sobrecogiera ante el poder estadounidense. Por tanto, incluso podríamos decir que ya existía una base documental, una base en la cual habían trabajado ingenieros sobre la posibilidad ya de enviar ingenios nucleares a la Luna. Claro, pero José Antonio, también hay un aspecto que se nos está pasando un poco por alto, ¿no? Y es que todos pensamos o creemos que la vida fuera de nuestra Tierra no es posible, ¿no? Y Frank Drake ya desarrolló esa teoría en 1961, diciendo que probablemente habría muchísimos planetas habitados en nuestra propia galaxia. Pero claro, todos miramos siempre a la superficie, porque es lo que tenemos más a mano, a través de los telescopios y a través de lo que visualmente podemos observar. Se llegó a decir, incluso si no recuerdo mal, la cifra 18 millones de planetas habitados en nuestra galaxia. Pero es que no hemos pensado que en el interior de los planetas también puede existir esa vida. Bueno, y por supuesto que se está hablando de búsqueda de vida semejante a la nuestra. Claro. Otro tipo de forma de vida no es contemplada. Claro, en base al carbono, sí, lo que conocemos actualmente. Sin embargo, debajo de la superficie, en el subsuelo de los planetas, igual que en el subsuelo de la propia Tierra, que ya es bastante desconocido también, puede existir de alguna forma esa vida. Se puede preservar de las inclemencias del exterior y puede mantener un microclima y un microuniverso, ¿no?, dentro de cada uno de los planetas que sospechamos que pueden albergar vida. Otro de los asuntos, y ahora sí que voy también, o vuelvo a ese punto, dijéramos, de llegada del Apolo, José Antonio, compañeros y estimados oyentes, recuerdo que en alguna que otra ocasión he comentado algo respecto a la placa que quedó en la Luna, donde se hace mención que el hombre del planeta Tierra llegó a la Luna, según ellos, el 20 de julio de 1969. Y sigue diciendo esa placa, venimos en son de paz y en nombre de toda la humanidad. Siempre se ha comentado que a quién se lo decían, y yo también he manifestado, repito, en más de una ocasión, el por qué los americanos hablan del nombre de la humanidad cuando, por ejemplo, llegamos a cualquier cumbre o llegan ellos y lo primero que hacen es poner la bandera de Estados Unidos y decir que Estados Unidos fue quien llegó, ¿no? Quien llegó a este punto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos dicen venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad? ¿A quién se lo decían, José Antonio? Bueno, yo creo que también es un tema filosófico. Deja José Antonio, por favor. Yo pienso, como ya empezaba a decir Paco, que se trataba quizás de algún tipo de campaña publicitaria mundial. Hay que decir que la llegada del hombre a la Luna fue, y es de hecho el acontecimiento televisivo, uno de los acontecimientos televisivos más seguidos de la historia, y de alguna manera hubiera quedado quizás demasiado pedante colocar ya no solamente la bandera estadounidense sobre la superficie lunar, sino indicar en una placa que el planeta, o sea, la Luna había sido colonizada por los Estados Unidos de Norteamérica, y de alguna manera hicieron un guiño a toda la humanidad, y de alguna manera también dando a entender que todo lo que hicieran lo harían en nombre de la humanidad. Adelante, José Fernando. Sigue. Vamos enseguida. Sí, muy que enseguida vamos a emitir esa recreación
que me gustaría que no pensaran que está recogida en ningún lugar, sino que es una conversación que hemos recreado, hemos grabado nuestro compañero Paco Buitrago y un servidor, pero para nada, a lo mejor tiene visos de realidad, porque a lo mejor no sucedió tal cual como aquí se ha plasmado o se va a plasmar, pero posiblemente esto es, a continuación repito, es lo que bien pudiera haber pasado en la superficie del lunar cuando encuentran las ruinas lunares. Pero antes ese comentario de José Fernando. Sí, que los americanos posiblemente fueron allí con su bandera, primero porque se sienten muy orgullosos de su nación, de su patria, y lo segundo, no hay ninguna bandera que represente a la humanidad entera. Como por otra parte ellos tenían una carrera frenética con los rusos, que estaban los rusos estuvieron a punto de llegar a la Luna, que eso también muchas veces no se comenta. Estaban al mando de Korolev, mientras que los americanos al mando de Von Braun. Una manera de fastidiar a los rusos, pues efectivamente era poner su bandera antes que ellos en la superficie lunar. Y demostrarle que eran más comunistas que ellos porque los compartieron con todos. Sí, la verdad que sí. Pues si te parece, José Antonio, y estimados compañeros y amigos oyentes, vamos a escuchar, si nuestro compañero Juan Navarro está preparado, esa conversación, repito y remarco, que es algo inventado, que a lo mejor no se atiene a lo que realmente ocurrió, pero ¿y si fue así? Otros mundos. Houston, aquí Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad. Nos estamos acercando a nuestro destino. De acuerdo, chicos, id con cuidado. Ok, Houston, seguimos según lo acordado. Perfecto, ¿va todo bien? De momento sí, Houston, todo normal y acercándonos. Ok, ya saben las órdenes, muchachos. De acuerdo, seguimos adelante. No se olviden de todo lo hablado, no deben de cometer ningún error, deben de tenerlo todo claro. De acuerdo, Houston, en eso estamos. Creo que en unos minutos llegaremos. Houston, ya lo tenemos delante. De acuerdo, ok, sigan con lo establecido. Dios mío, es Ciclópeo. Tranquilos, muchachos, no pierdan la calma, ya saben su cometido. Señor, esto es algo increíble. Tranquilos, no deben de alarmarse, es muy importante lo que ahora tienen que hacer. Pero, ¿por qué nadie nos avisó de esto? No hagan preguntas, ya saben el trabajo encomendado. ¡Cielo santo! Esto es impresionante. Tranquilos, sigan el protocolo. No deben de dejarse llevar por lo que ahora están viendo. Repito, sigan con lo que se les ha ordenado. Pero, Houston, esto es un edificio artificial muy antiguo. No sabía que esto existiera aquí en la Luna. No hagan caso de eso ahora. Sigan, por favor, sigan. No hay tiempo que perder. Pero esto es algo irreal. ¿Y quién levantó este edificio hace tanto tiempo? No podemos entrar en detalles. Tienen que seguir con lo pactado. Pero Houston, esto es algo que el mundo ignora. Nadie tiene ni la más remota idea de lo que aquí hay. No deben de entrar en ese terreno. Eso que tienen ante ustedes es altamente secreto. No lo olviden, es alto secreto. Houston. Tranquilos, ya les explicaremos todo. Ahora deben de estar tranquilos y seguir con lo acordado. Houston, nos tiemblan las manos y el pulso se nos ha acelerado. Señor, esto es algo absurdo. ¿Cómo pueden existir ruinas en la Luna? ¿Qué quiere decir todo esto? Por favor, respondan. Houston, por favor, ¿pueden decirnos quién construyó esto? ¿Cómo puede ser tan antiguo? Por favor, díganos lo que está pasando. Muchachos, tienen un trabajo que hacer. No sigan con más preguntas, es una orden. De acuerdo. Intentaremos llevar a cabo todo cuanto se nos ha ordenado. Pero ha sido impactante el ver todo esto. Era algo que no esperábamos. Lo sabemos, y se les ha preparado para todo esto y mucho más. Ahora deben de filmar todo cuanto tienen ante sus ojos. De acuerdo, Houston, de acuerdo. Deben de tomar muestras del edificio y de las dimensiones de este, y enseguida de vuelta hacia donde se encuentra el módulo de mando. Houston, esto es inmenso, y las paredes están muy erosionadas.
Ok, sigan tomando muestras, sigan. Muchachos, ¿han acabado? Estamos en ello, Houston. Ya saben, ahora deben de ir hacia el Eagle y vayan con mucho cuidado. Es muy importante lo que llevan. De acuerdo, Houston. Ya volvemos, pero no sigan con preguntas. Las órdenes son claras al respecto. Cielo santo. Jamás imaginábamos que íbamos a ver un edificio ruinoso en la Luna. Nadie tiene ni la más remota idea de lo que se encuentra aquí. No podemos seguir con esta conversación. Les repito que esto es alto secreto. Pero es que no nos van a dar ninguna explicación. Imposible. Ahora deben de ceñirse al protocolo. A partir de ahora mismo no cabe ningún comentario sobre lo sucedido. ¿Entendido? A la orden. A partir de ahora nuestras bocas están selladas sobre lo que se encuentra en la Luna. De acuerdo. Buen trabajo, muchachos. De acuerdo, Houston. Muchas gracias. Trabajo terminado. Aproximándonos al módulo de mando. Si fue cierto, estaban contando los astronautas, Armstrong y Aldrin, a la base Houston. ¿Habían encontrado ruinas en la Luna? ¿Ruinas de hace miles de años? Que por cierto, José Antonio, hay un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, en el que muchos, la verdad, bueno, ha suscitado una cantidad de polémica. Y hay que decirlo bien claro, es una recreación también que fue emitido en el programa de Planeta Encantado, dirigido por JJ Benítez. Sí, la verdad que yo no he llegado todavía a entender, por mucho que he intentado, bueno, tampoco tengo grandes luces, pero la verdad que no he comprendido tantísima polémica por el rótulo que aparece en el famoso vídeo, cuando decía imágenes inéditas, y la gente pensó que era el auténtico vídeo de la grabación efectuada en la Luna por los astronautas, cuando simplemente eran eso, imágenes inéditas, en el sentido de que nunca antes nadie había recreado las supuestas estructuras que hay en la Luna. Son imágenes inéditas, puesto que se trata de una información que ha sido facilitada a Juanjo Benítez, y yo creo que el debate no estaba en que si eran las imágenes creadas en un centro del País Vasco de alta tecnología, del tratamiento de imágenes a través de ordenador para los efectos especiales, sino la información que contenía, que era lo trascendental y lo importante. Creo que era lo que debería haber sido objeto de debate, si realmente la NASA posee información sobre estas estructuras, puesto que hay que decir que incluso visitando actualmente, lo que pasa es que hay que tener cierta paciencia, visitando actualmente la página web de la NASA, entre las miles de fotografías que hay, pues si uno se entretiene, pues puede encontrar ciertas cosas curiosas, como incluso yo he podido localizar, algunas de ellas las tengo publicadas en mi página web, y hay algunas instantáneas, algunas imágenes de la Luna que ofrecen al menos ciertas dudas sobre lo que realmente allí se ha podido fotografiar. Existen surcos sobre la superficie lunar que parecen haber sido efectuados por una bola, por un tipo de artefacto que ha ido rodando por toda la superficie. Estamos hablando de fotografías que abarcan kilómetros de distancia. Dicen que son las huellas resultado de meteoritos que han caído y que han rodado por la superficie, pero que si uno se entretiene en ver, pues comprueba con cierta perplejidad, quizás desde el desconocimiento sobre este tipo de colisiones pueden provocar, pero que de alguna manera extrañan, sobre todo porque parecen más bien haber sido efectuadas por algún tipo de vehículo. Incluso hay otras fotografías donde se ven estos surcos que son producidos por unas esferas luminosas. Hay otras fotografías donde se ven
incluso lo que parecen ruinas que están completamente cubiertas de polvo lunar, y que apenas se ven las esquinas, pero que de alguna manera acentúan que pueda ser una construcción artificial, puesto que los ángulos rectos no se encuentran en la naturaleza, y de alguna manera nos puede indicar que todo aquello obedece quizás a una construcción artificial. Y sin embargo, José Antonio, pese a todo lo que estás apuntando perfectamente en esta intervención, es un tema que nos deja a todos muy indolentes. Estamos inertes ante toda esa información y casi es un asunto prácticamente olvidado para los grandes medios de comunicación. Por supuesto, y cuando yo comento, por ejemplo, hay datos que sobrepongo o que pongo el dedo en la llaga, como Santa Tomás, aunque guardando las distancias, pues aquí son distancias astronómicas. Por ejemplo, cuando la gente dice que los astronautas parece que hay algún problema. Se han molestado en ver la información que hay. Ya no estamos hablando de gente que dice que conoce un informe que han fotocopiado, que apenas se ve, donde den información, sino estamos hablando de los testimonios de los principales implicados. En este caso, ya no estamos hablando de otros vuelos espaciales, que los hay, tanto del bando norteamericano como del bando soviético. Estamos hablando, o nos estamos circunscribiendo al episodio del Apolo 11, y aquí incluso se habla de fotografías, de filmaciones que son avaladas por los propios astronautas. Hay un hecho muy curioso que merece ser digno de una película de espía, puesto que hay una información que es facilitada de manera clandestina. Son unas fotografías que pertenecen a una filmación que es obtenida supuestamente el 20 de julio de 1969 por Buzz Aldrin, donde se ven unas esferas luminosas populando muy cerca de la superficie lunar, recogida, según esta información, en una película de 16 milímetros. Esta información es facilitada por un trabajador de unos laboratorios fotográficos que trabajó para la NASA, y es remitido a un grupo de investigación OVNI de Japón. Cuando estas imágenes son publicadas hace ya varias décadas, y cuando los expertos comentan o preguntan a la NASA si esos fotogramas pertenecen a la misión Apolo 11, la NASA no contesta. No, bueno, pero eso es como preguntarle a un asesino si ha matado a... Sí, pero incluso la NASA podría haber dicho... ¿Cómo lo van a reconocer? Pero simplemente no emite ningún tipo de juicio, y casi todos los expertos consultados, viendo el material original, el soporte donde se encuentran esas imágenes, no tienen ninguna duda que se trata del material fotográfico que utiliza la NASA. Por tanto, dentro de esta historia, que puede sonar a ciencia ficción, hay muchos hilos que están bien atados, hay mucha información que se sabe fidedignamente de dónde procede, son científicos, son personal, como digo y reitero otra vez, cualificado de NASA, que ha trabajado en distintas misiones espaciales, y que cuando ya no están vinculados al estamento militar, que también hay que decir que tiene también unas ordenanzas y tiene unos memorándums internos donde se especifica que bajo ningún concepto se podría dar a conocer el hallazgo, el descubrimiento de vida extraterrestre. Fijaros, la Agencia Espacial Norteamericana, que tantas bendiciones vende o publicita, mejor dicho, tiene un documento interno donde varios consultores hace ya también algún tiempo llegaron a la conclusión de que cualquier tipo de información que representara el descubrimiento de una civilización extraterrestre o de cualquier tipo de vestigio no debería de ser comunicado. Aquí ya encontramos un hecho que de alguna manera, cuando si algunos especialistas señalan que no hay nada que ocultar porque existe ciertos documentos, existe ciertas leyes que prohíben o que aconsejan cómo actuar ante el descubrimiento de información vital en este sentido. Bueno, hay protocolos de defensa que dicen que blanco y en botella. Claro, bueno, hay protocolos en defensa aquí en España que es un auténtico dossier sobre qué hay que hacer cuando se tiene un avistamiento ovni, y la forma de entrevistar, y la forma de sacar la información, y la forma del tratamiento. Y hay que decir, ya que estamos hablando a las claras, como dice
el amigo Javier Blanco y en Botella, durante muchísimos años el protocolo español era avisar a los americanos. Directamente, vamos. Directamente. Claro. Dos cosas más, que estamos ya en la parte final de este asunto, de esta sección. José Antonio, vamos a ver. Primeramente, ¿qué opinión tienes? Porque lo que aluden los escépticos respecto a las fotografías, que siempre son, bueno, muy dudosas, no muy nítidas, pero sin embargo, ¿por qué no se habla igual cuando recibimos imágenes de las hazañas de los astronautas y siempre son como cortadas? Es decir, nunca aparece la imagen limpia y nítida. ¿Por qué ahí no aluden los escépticos en decir, bueno, ahí no aparecen ovnis y están hablando de astronautas, de naves que llegan a otro mundo, y sin embargo las imágenes son en algún momento incluso cercenadas, ¿no? Sí, bueno, hay muchísima documentación que no ha trascendido, y yo creo que al paso que vamos nunca trascenderá, pero también hay que lanzar la información tal y como la recibimos. Por tanto, en algunas ocasiones la NASA tiene razón en ese sentido. Yo durante mi investigación de este asunto pues descubrí que había, por ejemplo, para que el oyente vea que no nos lo creemos todo, hay unas fotografías que han circulado durante muchísimo tiempo y donde se ven a los astronautas, y detrás hay una estructura, unas supuestas estructuras que han sido eliminadas a través de aerógrafos, porque aunque hay algunos oyentes, sobre todo los más jóvenes, hubo un tiempo en el que no había Photoshop, ni había los retoques informáticos, y entonces la NASA y otros organismos utilizaban el aerógrafo, una especie de podemos decir, de pintura a través de aire comprimido, para tapar ciertas cosas en las imágenes. En este caso, sobre la Luna se utilizaron muchísimos retoques de aerógrafo. Eso está demostrado, ¿no, José Antonio? Sí, bueno, eso lo demostré recientemente en un trabajo que publiqué en Internet, y con las nuevas técnicas, los informáticos lograron escanear estas imágenes, y como la pintura que se había impreso en la fotografía no era de la misma tonalidad que el fondo, pues podían de alguna manera extraer qué es lo que la NASA había tapado, y durante muchísimo tiempo pues todas estas fotografías circularon como que la NASA había tapado unas estructuras, sobre todo unas cúpulas de cristal, y realmente si uno veía la fotografía daba la impresión de que la NASA había ocultado, había borrado unas extrañas cúpulas que se veían detrás de los astronautas. A mí siempre me extrañó, incluso siendo un creyente de estas cuestiones, que la NASA fuera lo suficientemente torpe como para dar a conocer unas fotografías que había quitado de detrás algunas estructuras. Y gracias a la informática, pues yo he podido saber que realmente en este sentido la NASA simplemente se limitó a quitar reflejos que se habían producido en algunas fotografías para embellecer. En la página web se ve y se demuestra que simplemente son reflejos en forma de cúpula. Se ve incluso que traspasan el terreno, que no están sobre la superficie, sobre el límite de fondo del astronauta, como da a entender algunos de los trabajos que incluso todavía hoy día existen muchísimas páginas de Internet donde se reproducen estas fotografías como pertenecientes a la manipulación y a la ocultación que efectúa la NASA, pero que en este caso simplemente se trataron de unos retoques fotográficos que se hicieron para simplemente quitar ciertos reflejos, para embellecer la fotografía y dejar a los astronautas sobre un fondo completamente negro, y en ningún caso para ocultar unas estructuras en forma de cúpula. José Antonio, ya para ir terminando, porque hay muchos datos, incluso José Fernando me está diciendo que hay datos muy interesantes que tiene por aquí, que ha podido recabar, pero vamos a ver, ¿relación Julio Verne con todo esto? Eso es una de las... Lo más breve posible, por favor. Es para hacer otro tema, Javier, eso. Sería para hacer otro tema, pero curiosamente, durante mi investigación del gran Julio Verne, ¿cuál fue mi sorpresa? Que analizando pormenorizadamente la obra Alrededor de la Luna, pues descubrí un detalle. Para empezar, el capítulo 11 termina con una palabra muy sugestiva. El capítulo 11 del libro Alrededor de la Luna termina con la palabra Apolo. Y curiosamente Julio Verne describe que los astronautas ideados por su pluma, durante una órbita sobre la Luna, observan unas ruinas
que se encuentran abandonadas. Y curiosamente dice que pudieron pertenecer a una humanidad pretérita, que llevaban siglos abandonadas. Curiosamente, esta información a mí me chocó bastante porque de alguna manera coincidía con todos los datos, con toda la información que hemos recabado en estos últimos años, y cómo podía el escritor francés conocer hace tantísimo tiempo estos datos. Y curiosamente yo pensé que en este libro debería de haber incluido, conociendo cómo le gustaban los juegos de palabras a Julio Verne, algún tipo de información sobre dónde se encuentran estas construcciones. Y si uno sigue el relato de Julio Verne, realmente estaba muy documentado, se describía perfectamente en cada momento dónde se encontraba, dónde incluso estaban ubicadas, si uno seguimos literalmente el recorrido de los astronautas, dónde se encontraban estas supuestas ruinas que Julio Verne, como digo, describe como una gigantesca fortaleza abandonada, sin ningún tipo de vida. Y además es curioso porque si hubiera sido, como de hecho es un relato de ciencia ficción, hubiera quedado mucho mejor de cara a la galería, de cara a sus lectores, haber dicho que había vida, que había movimiento en las ciudades, que había selenitas, pero sin embargo Julio Verne apostó por una vida, en este caso, inexistente, sin una ruina deshabitada. Y cuál fue también mi sorpresa ver que la ubicación de Julio Verne no coincidía con el lugar de donde, por ejemplo, Mirlo Rojo señalaba concretamente que estaban las ruinas de la Luna, junto al cráter Moltke. Y yo seguí indagando porque pensé que quizás Julio Verne lo pusiera de alguna forma codificada, entre comillas, que no fuera tan fácil, y justamente encontré un dato que me hizo sospechar de que ahí podía haber algún tipo de pista, y es que la única cita literal que aparece en el libro Alrededor de la Luna es una cita que supuestamente está dicha por Francisco Arago, puesto que no hay ninguna indicación que sea así exactamente, pero que se sospecha que es Arago, pues simplemente lo menciona por el nombre, que habla sobre cómo se ha producido la orografía de la Luna, y esta cita se coloca en el libro justamente antes de empezar a describir la existencia de esta ruina. Entonces yo pensé, bueno, Arago, ¿habrá algún cráter que se llame Arago? Y curiosamente pues yo pienso que Arago, porque también hay que decir que, porque es que también como tenemos poco tiempo, pero Arago era un amigo de Julio Verne, pues esto no se sabe ciertamente, pero se sospecha que quizás se refiriera al astrónomo. Pues curiosamente Arago tiene un cráter. ¿Y dónde está el cráter? Al lado, justo al lado del cráter Moltke y al lado del Mar de la Tranquilidad, donde en julio de 1969 los norteamericanos fueron a posar su módulo espacial. ¿Casualidad? Ahí, bueno, me lo has quitado. Iba a decir casualidad o no, pero el caso que es un dato muy importante, José Antonio, como todos los que nos has aportado esta noche dentro de este asunto, de este tema, que esta materia reservada del programa de hoy es, yo creo que muy interesante porque ha sido más abierta, donde hemos aportado mucho más datos que en otros programas, y donde se seguirá hablando muchísimo de la Luna, sin lugar a dudas, ¿no, José Antonio? Muchísimo. Yo espero que sí, y que pronto, pues, de alguna manera, pues podamos conocer mucho más sobre todo lo que se ha realizado a espaldas de la opinión pública en la Luna. Y creo que si de alguna manera es cierta esta información, también muy grave lo que la NASA ha hecho en nombre de la humanidad, borrar todos estos vestigios. Muy bien, José Antonio, pues una vez más vuelves a dejarnos, pues ya sabes, con muchísimas ganas, y sobre todo lo que hacemos es agradecerte el que nos hayas aportado todos esos datos muy interesantes, y que a buen seguro habrán sido también del gusto, ¿no?, de esos oyentes que están ahí ávidos de saber lo que realmente se oculta de esos secretos que todavía parece ser que tiene nuestro satélite natural. Pues como siempre, muy agradecido de que me invite a surcar el espacio en tu nave. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. José Antonio. Venga, un abrazo a todos. Y felicidades por ese trabajo, esa... Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido.